están? Pues yo estoy aquí de nuevo con una deliciosa receta. Que de plano les va a encantar. ¿Por qué? Por lo fácil de preparar, lo deliciosa, el gran sabor que esta receta contiene. Bueno, pues les traigo el día de hoy camarones al molcajete con una deliciosa picosita salsa igual con sabor a camarón seco. Y bueno, antes de que yo les dé los ingredientes, vamos a poner nuestro molcajete bajo la lumbre en la llama. Aquí está, ya está un poco calientito y pues ahí lo vamos a dejar. Esto normalmente con media hora antes de comenzar nuestra receta está súper perfecto de poner. Pero eso sí, no hay que ponerle la lumbre muy arrebatada, muy fuerte. Que esté bajito y tranquilito para que se caliente pues lentamente y completamente. Ahora sí les voy a pasar los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros riquísimos camarones al molcajete. Bueno, pues aquí con lo que vamos a comenzar son con los camarones. Yo aquí tengo medio kilo de camarón fresco sin cabeza. Vamos a necesitar 2 pimientos. En este caso yo solamente tengo 2 colores, verde y naranja. Una cebolla pequeña, 2 nopales medianos, queso para derretir. Este puede ser queso Oaxaca, queso de tu preferencia, solamente que se derrita fácilmente. Y pues para sazonar, aquí tenemos pimienta negra. Yo tengo aquí un poco de sal del Himalaya y ajo. Este es ajo deshidratado. Vamos a necesitar un poquito de ajo. Y pues eso es todo lo que vamos a necesitar para sazonar nuestros deliciosos camarones. Ahora les voy a presentar lo que vamos a necesitar para la salsa, para esa riquísima salsa que vamos a preparar. Y pues estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra riquísima salsa con la que vamos a acompañar nuestros camarones al molcajete. Así que pues aquí tenemos 2 jitomates pequeños partidos en media parte nada más, medio jitomate. Aquí también tenemos un poco de chile de árbol, también conocido como chile piquín. Un poco, solamente son 3 camarones secos los que vamos a tostar en un momento. Estos 3 camarones le va a dar un delicioso sabor a nuestra salsita. Y pues aquí también tengo ajo deshidratado. Un poco de sal y eso es todo lo que vamos a necesitar para nuestra salsa. Pues vamos a comenzar nuestra deliciosa receta de hoy. Y pues bienvenido a mi canal. Cocina con Vero te da la bienvenida y te agradece que estés aquí conmigo y que pues veas mis recetas también. Te agradezco que las compartas al mismo tiempo que me dejas unos lindos comentarios. Muchas gracias, de verdad. Vamos a continuar pues. Vamos a comenzar por este lado, pues poniendo a cocer la salsita. Como ven, por este otro lado también yo tengo ya el molcajete, como les había comentado, bajo la lumbre, que necesito que esté un poco calientito, que se caliente. Bueno, aquí también le vamos a poner el chile de árbol. En este caso es una pizca de chile, o sea, como a mí me gusta lo picosito, pues entonces para mí es una pizca. Pero en dado caso que a ti no te guste el sabor del chile o no te gusta el picor, que no te gusta que te pique, pues lo único que tienes que hacer es poner a cocer solamente los jitomates, sin el chile. Bueno, pues continuamos. Bueno, y del este otro lado, yo ya estoy limpiando los camarones. Les voy a quitar lo que viene siendo la pielecita y estas patitas que tiene aquí, pero no voy a llegar hasta el final. Le voy a dejar la colita para poderlo sujetar a la hora de comer. Le voy a quitar la tripita esta y así los vamos a ir limpiando uno por uno. Hay unos que no tienen tanta, bueno, este sí también sí tiene. Bueno, pues vamos a limpiarlos uno por uno, como te digo. Y pues también por otro lado te quiero decir, si de casualidad estás aquí en mi canal viendo esta receta, te invito a que te suscribas a mi canal y pues seas parte de mi familia. Yo estreno normalmente video los miércoles o los sábados.
de 9, entre 9 y 10 de la noche, porque hay veces que se me hace tarde, entonces pues no alcanzo. O a veces el internet igual me traiciona y pues no, yo tengo programado mi video y no me ayuda mucho el internet, el vecino no lo paga. Entonces, pues, Katy, paga el internet, por favor. Katy es mi vecina. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a terminar de limpiar estos camarones completamente. Pues bueno, como ven, ya limpiamos los camarones muy limpiecitos, los hemos dejado. Ahora vamos a picar lo que vamos a necesitar para guisar los camarones. En este caso tengo 2 nopalitos, los cuales los voy a picar en cuadros grandes. Como ven, están grandecitos. Al igual también vamos a picar así en cuadros grandes los pimientos y la cebolla. Y pues esto los vamos a ir reservando en un platito porque los vamos a llevar al fuego, a la lumbre, a la estufa, a como tú le llames. Aquí no hay problema, ya sabes que aquí conmigo tú puedes llamarle a las cosas como se usa en tu estado, como tú lo quieras decir, porque normalmente pues muchas personas tenemos diferente forma de decirle o de llamarle pues a las cosas, a las verduras y todo eso. Así que pues no te mortifiques. Como ven, esto así voy a cortar el pimiento en cuadros grandes. Claro que se van a ir sin semilla. Vamos a limpiárselas. Y vean, así grandecito. Grandecito los cuadritos. En este caso mi molcajete es muy pequeño, entonces voy a ver también a tantearle cuánto le cabe ahí. Porque la porción que estoy haciendo, estoy preparando, es como para 3 personas. Entonces, pues hay que medirle el agua a los camotes aquí. Entonces, pues ahora sí, vamos a continuar. En este caso, creo que solamente voy a picar medio pimiento verde, justamente por lo que te acabo de comentar. Solamente lo voy a picar, pues, el otro pedazo que me resta. ¡Ay, esta tabla parece que está viva! Jesucristo. Ah, hablando de Jesucristo, bueno, pues también esta receta se las recomiendo para hoy, estas fechas que nos están ya acompañando, la fecha de Cuaresma, de Viernes Santo, de Semana Santa, como tú la llames. Entonces, pues esto nos sirve muchísimo, aparte de botana, que también nos puede servir, pues nos sirve como una deliciosa comida de Cuaresma. La cebollita también la vamos a picar en unos cubos cuadritos grandes. Bien. Y pues esto ya lo vamos a reservar y vámonos, continuemos con nuestra deliciosa receta de hoy. Pues vamos a continuar de este lado. Como ven, yo todavía tengo el molcajete aquí en la lumbre. De este lado, pues la salsa, el jitomate y los chilitos ya están listos. Ya nada más estoy esperando que se enfríe para licuar. Bueno, en el sartén, antes de utilizar este sartén, vamos a tostar estos camarones que son secos. Pero lo que vamos a hacer es quitarles los ojos y esta puntita, que es la trompita. A mí no me gusta porque no se desbarata bien. Entonces ya lo demás sí lo vamos a tostar así completo. En este caso pues solamente tengo 3 camaroncitos, justamente porque pues la porción es pequeña. Y pues la salsa de todas formas, si te sobra, pues la puedes utilizar, no sé, después en unas tortitas de camarón, yo qué sé. Ah, bueno, aquí ya se me fue la cabeza completa, pero no importa. Yo nada más le iba a quitar los ojos, pero como no tiene ojos, pues le quité la cabeza. Hay que quitarle algo, no importa. Bueno, estos los vamos a tostar, vamos a dejarlos un ratito aquí, que se hagan cafecitos, que cambien de color para que estos sean más fácil a la hora de licuarlos. Ah, porque los vamos a licuar. Para que estos sean más fácil, pues se desbaraten más rápido y más fácil. Así que vamos a dejarlos aquí un ratito y vamos a seguirlos moviendo. Bueno, pues yo creo que ya pasando el tiempo los camarones ya están listos. No sé si les alcance a ver cómo cambió de color cafecito. Entonces pues yo ya los voy a retirar porque los voy a dejar que se enfríen para ponerlos en la licuadora. Y en este mismo sartén voy a limpiarlo porque vamos a seguir utilizándolo. Ahora en este mismo momento le voy a poner un poco de aceite.
Si tú no tienes aceite de spray o realmente no te gusta, puedes utilizar un poco de mantequilla. Que yo digo siempre que voy a utilizar poco y ya ven, se me va la mano. Bueno, pues aquí le voy a agregar los nopalitos, el pimiento naranja, el verde y la cebolla. Pero antes de eso, le voy a agregar un poquito de ajo deshidratado. Que ese no es necesario dejarlo mucho tiempo porque ya está deshidratado, ya no necesitamos que se dore. Así que le vamos a agregar ahora mismo lo siguiente. Y ahora ya pasando un par de minutitos le voy a agregar una pizca de pimienta molida, que es una pizca, lo que agarras así con tus 2 deditos, 3 deditos, esa es una pizca. También le voy a agregar una pizca de sal. Y ahora sí vamos a batirle, a mezclar muy bien esto. Y aquí vamos a darle un par de minutos más para que se suavice la cebollita, los pimientos, los nopalitos. Y mientras vamos a continuar preparando la deliciosa salsa que vamos a utilizar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner los 3 camarones que tostamos. Los vamos a poner a licuar así, sin nada, sin agua, sin nada. Ahora cuando ya está así hecho polvito, vamos a colarlo. Vamos a colarlo muy bien el camarón, puesto que aquí va a dejar pues la cascarita, todo eso que no nos gusta o que truena. Y pues lo que queremos es una salsa sabrosa y limpiecita. Como ven, esto es lo que no nos va a servir y aquí está lo que vamos a utilizar. Y ahora regresamos, el mismo camarón que ya habíamos molido lo vamos a agregar en la licuadora. También vamos a agregar el jitomate y el chile de árbol, que como yo te digo en este caso tú puedes omitir el chile. Lo vamos a poner aquí en la licuadora, no necesitamos el agüita que está con lo que cocimos los jitomates. Solamente vamos a poner el jitomate y el chile. Aquí también le vamos a agregar un poquito, lo tenía de aquel lado, un poquito de ajo deshidratado. Es una cucharadita más o menos. No le voy a poner sal hasta que la pruebe porque recuerden que el camarón es un poco salado. Así que vamos a licuar. Y pues así es como queda, un poco espesita. Ahora sí la vamos a probar y si le falta un poco de sal se lo vamos a agregar. Y cuando vemos que ya esto ya está listo, como ven está un poco cafecito, sazonadito. Bueno, pues ahora le voy a agregar un poco de sal. Solo un poco, esto también va al gusto. Entonces vamos a batirle y aquí mismo, como ya está todo listo, vamos a hacerle un huequetito y vamos a agregar los camarones. Y se agregaron, todos sin trancazo. Y pues bueno, vamos a batirlo, vamos a revolver esto, los camaroncitos, con lo que teníamos aquí en el sartén. Vamos a darle un par de minutos nada más, que este agarre un poquito de color los camarones. Como ven, algunos ya están sabrosones, ya se ven sabrosones.
A los camarones aquí vamos a estar dándole un poquito de vueltas, revolviéndolo seguido, porque pues vamos a esperar para que todos los camarones se cuezan al mismo tiempo. Entonces pues esto es muy rápido, como te digo, mira. Así una comida rápida es sabrosísima. Ya han pasado 4 minutitos. Como ven, los camarones ya están sabrosones, deliciosos. Vamos a continuar. Ahora solamente vamos a preparar el molcajete para agregarle los camaroncitos. Ahora sí vamos a servirlos en el molcajete. Como ven, el molcajete está bastante calientito. Vean nada más qué sabroso se ve. Y huele, pues para que les cuento, o sea, si se ve, esta porción, como les cuento, es mayormente para más de 3 personas. Es una deliciosa, también lo podemos ver como una deliciosa botanita. Estoy agarrando aquí los camarones para acomodarlos, pero yo ya tengo mi manita previamente limpiecita. Así que los invito, antes de cocinar, pues que se laven sus manitas. Es muy importante. Pues yo creo así lo vamos a dejar. Ahora sí, vamos a agregarle todo lo que viene siendo, pues, lo que nos quedó aquí en la cazuela. Nopalitos, los pimientos y todo lo demás. Ahora aquí mismo le vamos a agregar la salsita que preparamos. Escuchen nada más cómo está caliente aún el molcajete. Ahora solamente le vamos a batir un poquito para que estos pues se penetren entre ellos, el sabor, lo caliente, el picoso de la salsa. Ahora aquí mismo ya vean nada más aún cómo sigue de caliente el molcajete. Pues ahora aquí solamente nos queda agregarle el queso para derretir. Como te digo, tú puedes escoger el queso que a ti te guste. Así que pues vean nada más qué sabrosura. Ahorita con el mismo calor del molcajete, el queso se va a ir fundiendo. Y bueno amigos, pues esto es todo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Ojalá te haya gustado esta receta. Y si estás aquí de casualidad, pues suscríbete aquí al canal de Cocina con Vero. Muchas gracias por suscribirte y también por compartir. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.